Un saludo, buenos amigos. Yo me quisiera disculpar por no haber subido un video en 6 meses. No tengo buena excusa, tengo como media docena de videos que empecé y avancé bastante, pero no he podido terminar. Así que esto va a ser una cosa un poco más ligera que espero que también les entretenga. Todos estamos de acuerdo en que el inglés tiene una forma muy rara de escribir sus palabras. La ortografía es ilógica en muchos casos. No carece totalmente de razones por hacer una cosa u otra, pero sí muchas veces hace cosas y uno dice, ¿por qué eso? Bueno, la única respuesta es porque así es. Una de las formas de demostrar eso es a través de construir palabras que parezcan ridículas, pero que uno puede decir, bueno, pero esto se deletrea como en tal palabra, y este sonido como en la otra, y este sonido como en la otra. El ejemplo más famoso de esto es una palabra que se deletrea G-H-O-T-I. Y luego uno explica, esto se pronuncia fish. Bueno, fish quiere decir pescado o pez, y normalmente se deletrea F-I-S-H. Y eso es mucho más normal porque la F casi siempre se pronuncia F. La I muchas veces, especialmente una sílaba cerrada, se pronuncia I. Y la SH normalmente se pronuncia SH. Así que fish está bien. Pero G-H-O-T-I, bueno, la explicación es GH como en la palabra laugh. Y es O como en la palabra women. Y es TI como en la palabra nation. Y sí, es correcto que la GH se pronuncia F, la O se pronuncia I en esa palabra y la TI se pronuncia SH en esa palabra. En defensa de la ortografía inglesa, uno podría decir, bueno, esta forma de deletrearlo es ridículo porque GH nunca se va a pronunciar F cuando es la primera cosa en la palabra. Y por lo mismo, TI nunca se pronuncia SH cuando son las últimas palabras. Nada más GH a veces se pronuncia F cuando está al final de la palabra y TI puede pronunciarse SH cuando está en medio de la palabra antes de una vocal. Bueno, es cierto, pero de todos modos queda claro que es una forma de por lo menos indicar lo inconsistente que es la ortografía inglesa. Muchos han dicho que esta deformación de la palabra fish se debe a George Bernard Shaw. Shaw sí era uno que muchas veces se reía de lo ridículo que es la ortografía inglesa, pero en este caso no es cierto que esta forma de deletrearlo se deba a él, ni se ha encontrado en todos sus escritos. Más bien se debe a un tal William Ollier, que en el año de 1855, cuando él tenía 31 años, su papá dijo que mi hijo ha elaborado esta forma novedosa de deletrear la palabra, G-H-O-T-I, que significa fish. Tengo aquí una lista, yo no sé dónde conseguí esta lista, no son cosas que yo descubrí, pero que alguna otra persona elaboró. Y lo tengo en un archivo que tengo desde el año, yo creo que el año 94, así que muchos años ya tengo esto, pero se lo reporto. Aquí van estas otras formas de deletrear fish. Una forma sería P-H-U-S-I. P-H es como en la palabra physic. U es como en la palabra busy. Y S-I es como en la palabra pension. Una tercera forma de deletrearlo sería F-F-E-S-S. Y eso se puede justificar diciendo, bueno, F-F se pronuncia como una F en una palabra como off. E se pronuncia como I en la palabra pretty. Y S-S se pronuncia sh en la palabra issue. La cuarta sería U-G-H-Y-C-E. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, U-G-H en la palabra laugh sí se pronuncia F. Y la Y en la palabra hymn, que significa un himno, también se pronuncia E. Y CE en la palabra ocean se pronuncia sh.
Otro ejemplo. Mayúscula P, F, E, C, H, S, I. La PF mayúscula es la primera parte del apellido Pfeiffer. Y si se pronuncia Pfeiffer, entonces PF es una forma en que se escriba el sonido de PF. En el caso de la doble E que se pronuncia E, bueno, hay algunas personas que pronuncian la palabra ben como bin, y yo tal vez sea capaz de hacerlo en habla rápida, pero normalmente yo digo ben, no digo bin, pero sí hay gente que dice bin, I've been going. Bueno, CHSI, todo esto en la palabra fuchsia es sh. Entonces esa es la forma en que extraen esta forma de escribir la palabra. Viene otra, PPH, IA, PSH. PPH como en sapphire, IA como en marriage y PSH como en shaw. Otra forma de deletrearlo sería FUISE. F como en fat. ¡Ay, qué raro! De repente tenemos una F que se pronuncia F. Así que no hay problema ahí. Pero UI normalmente no se pronuncia E, sino en el caso de guilt. Ahí sí. Y luego SE se pronuncia sh en el habla de algunos en la palabra nauseous. Ahora yo y otras personas pronunciamos esa palabra nauseous, así que no sería para nosotros entonces fish en vez de fish. Pero está bien. La octava forma de deletrear la palabra, FTAISCH. FT es como en la palabra soften, que sí está relacionado con soft, donde se oye la T, pero sí en la palabra soften no decimos soften, decimos soften. Y luego AI como en la palabra villain. Bueno, yo no digo villain, yo digo villain. Pero hay personas que sí dicen villain, entonces se puede decir que es AI en ese caso. Y luego SCH es el sonido inicial de la palabra schwa. Muy bien, está bien. Y luego la novena forma de deletrear esta palabra fish es una UEISCI. Y dicen, bueno, la U es de la palabra lieutenant. Yo y la mayoría de los gringos, yo creo, decimos lieutenant. Lieutenant se oye como un británico. Pues esta es una forma legítima de pronunciar la palabra. La palabra viene desde Inglaterra, viene del francés a través de Inglaterra, así que está bien, lieutenant. Y luego EI como de forfeit, y ahí sí estoy de acuerdo, así lo pronuncio, forfeit. Y SCI en la palabra conscious. Pueden ver que hay muchas formas de deletrear el sonido de F, además de la F. Muchas formas de deletrear el sonido E, además de la I, que también tiene tantos usos. Y luego muchas formas de deletrear el sonido SH, además de la SH, que es lo más normal. Así que si quieren buscar un pescado en el mercado, busquen una de estas palabras, a ver si lo encuentran. Yo creo que van a encontrar más bien FISH. Es la forma que sí se deletrea fish. Entonces, 3 veces hemos visto una situación de muchas formas de deletrear conectadas con un solo sonido. En el caso del sonido F, del sonido I y del sonido SH. Ahora nosotros que nos jactamos de lo lógico que es el español en contraste con el inglés, tenemos que reconocer que en nuestro idioma, el español, también la ortografía tiene un poquito de esto. 2 casos son del sonido de la K y de la S. El sonido de la K puede representarse en español con una K, como el caso de kilo, o puede ser con una QU, como el caso de Quito. Y puede ser con una C, si viene antes de una vocal trasera o de una consonante. Entonces podríamos citar los casos de cripto o de capto, que
tienen el sonido de K representado por una C. En el caso del sonido de la S, pues ese sonido, para los que estamos infectados del ceceo en vez del ceceo, podemos representarlo ortográficamente con una C en el caso de cito, puede ser con una S en el caso de sitio, puede ser con una Z en el caso de, por ejemplo, en México, Zitácuaro o zafar. El problema opuesto es cuando un solo símbolo ortográfico puede corresponder a varios sonidos. Y ese caso también lo tenemos en español con C, que puede pronunciarse S en cito, que puede pronunciarse K en capto, que puede pronunciarse como parte de una cha en chafa. Entonces, el español tiene los mismos problemas que el inglés, pero en menor grado. Voy a darles de ñapa o de pilón unas 9 formas de pronunciar la secuencia O-U-G-H en inglés. Esta vez sí puedo dar crédito a un tal Brian Wasco, pero aquí vienen 9 formas de pronunciar O-U-G-H. Empecemos con una palabra que no estaba en la lista de Brian Wasco, pero debe estar, y es la palabra cough. Y ahí sí O-U-G-H se pronuncia off. Hay la palabra hiccup, y hiccup está relacionado, supongo, etimológicamente con cough, y por eso la conexión ortográfica no está totalmente mala, pero decimos hiccup, no decimos hiccup. Y la mayoría de los norteamericanos deletreamos esta palabra H-I-C-C-U-P, hiccup, que es mucho más lógico, pero sí se deletrea a veces H-I-C-C-O-U-G-H. Luego, la forma más normal, yo supongo, de pronunciar O-U-G-H es O, como en do. Luego hay la palabra thought, que también tiene su O-U-G-H, y eso representa el sonido O, que muchas veces se deletrea A-W en inglés. Luego hay la pronunciación de O-U-G-H, que es ow. Ese sonido frecuentemente en inglés se deletrea O-W. Es la pronunciación que se usa en la palabra bough, que significa rama de un árbol. Luego O-U-G-H puede pronunciarse uff, que normalmente en inglés se deletrea U-F-F, pero esa es la pronunciación en la palabra rough. Otra pronunciación es U, que normalmente en inglés se deletrea O-O, y la palabra through es un ejemplo de esa pronunciación. 2 últimas pronunciaciones no son muy comunes, pero sí ocurren en 2 nombres. Primero es el nombre de una ciudad en Nueva York, que es Poughkeepsie, y la O-U-G-H es el sonido A, que escribimos con schwa. Luego está el apellido Coughlin, que se deletrea C-O-U-G-H-L-I-N, y la O-U-G-H se pronuncia OG en este contexto. Bueno, si ya están convencidos de que la ortografía del inglés es difícil y que no siempre es razonable, pues tienen razón. Espero que esto les despierte en ustedes un agradecimiento por el sistema ortográfico del español, que es tanto más fácil, más lógico y más razonable. Espero que les vaya bien a ustedes.